Recibimos en el aire a Camila Espíndola del Árbol porque hay un montón de propuestas y seguramente más de uno de los que están escuchando se van a querer sumar. ¿Cómo estás, Cami? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Arrancan con un montón de actividades ahí en el Árbol. Sí, arrancamos con 3 propuestas bien distintas. Yo ejerzo como profesora de lengua y literatura, entonces son a partir de esos saberes que las armé. 2 están orientadas a infancias y adolescencias y la otra es para mujeres adultas, sin distinción de un rango etario específico, ¿no? Vamos a ir repasando una por una porque, como bien dice Cami, son distintas y después nos vamos a demorar un poquito en esta última que tiene una impronta muy especial, pero en lo que se refiere a niños, adolescentes, ¿qué propuestas tienen en el marco literario? Bien, tenemos un taller que va a ser de escritura y oratoria, que está pensado a partir de un deseo fundamental de recuperar un poco la presencia y la palabra, ¿no? Y el convivio entre esas cosas. La idea es que el lenguaje sea una herramienta de la que los niños y los adolescentes puedan apropiarse y sentir que realmente les sirve para decir y decirse, ¿no? El de escritura y oratoria entonces es eso, expresivo, lúdico, intentando reforzar el vínculo de los jóvenes con la literatura por un lado, pero sobre todo con la propia expresión y el uso del lenguaje en términos más generales. Buenísimo, o sea, un espacio creativo para escribir, para animársela a las letras. Animarse a escribir y a decir, tal cual, en voz alta y para cada uno. Bien. La idea es combinar esas cosas. Y bueno, alejarlos un poquito de las redes, las pantallas y el ruido. No, porque claro, te van a decir, ¿para qué me voy a poner a escribir yo si agarro y le digo al chat GPT que me lo escriba? Pensaba en eso, ¿no? En el Bien, tema de la para inteligencia que vos artificial. puedas hacerlo. Exactamente, no, para que vos puedas hacerlo y desarrolles vos esa capacidad, para que después estas otras cuestiones como la inteligencia artificial sean una herramienta, pero no algo que reemplace una capacidad que vos no tengas desarrollada, ¿no? Porque eso es peligroso. Y Cami, ¿cómo se va a conformar este grupo? ¿Es con cupos limitados? ¿Hay una franja de edad? Sí, yo la verdad es que lo había pensado en un principio a partir de 11 años, pero me escribieron algunas familias con algunas inquietudes para niños de 9, 10, así que vamos a bajar un poquito, vamos a incluirlo desde los 9 años hasta más o menos los 14, que creo que es como la franja ideal, y vamos a tener un máximo de 10 cupos en ese taller. ¿Y con qué regularidad se va a hacer este taller? Vamos a poner una vez por semana para comenzar. Y si se conforma un grupo dinámico, estable, lo vamos a ir subiendo, vamos a ir conversando. Pero la idea es que se conforme algún tipo de grupalidad. Entonces, durante febrero voy a estar anotando interesados, interesadas, para comenzar en marzo. Tenemos entonces la primera de las propuestas. Seguimos con la que sigue. Sí, la que sigue es la de técnicas de estudio, que ese está pensado más a partir de las carencias o cuestiones o refuerzos o inquietudes que yo veo en mi rol docente. Ese no tiene una edad definida, puede ser si estás comenzando el secundario, transitándolo o terminándolo, para una cuestión preuniversitaria también. Ese tiene que ver con un apoyo escolar continuado, sostenido, puede ser tanto particular como grupal, va a depender de las necesidades y la demanda, y está enfocado a el estudio puntualmente, ¿no? Herramientas y técnicas que te permitan aprender, digamos, contenidos y saberes específicos. Sí. Esto más allá de la materia, digamos, no es que sí o sí es para más allá de la materia porque es transversal, es como las macrohabilidades, leer, escuchar, ¿no? Necesarias en todo caso. Bueno, qué interesante el territorio en el que te estás metiendo, tanto ya sea para la recuperación del lenguaje escrito y hablado por parte de una generación que realmente tiene un nivel de estimulación muy grande, pero a la vez se siente a veces frustrado y limitado para poder decir lo que siente, y por el otro lado, esto que tiene que ver con algo tan elemental pero necesario como aprender a estudiar, que no es lo mismo que estudiar, es otra cosa. Exacto. Y que se pueda vincular un poco también
con el deseo, ¿no? O sea, que no sea solo una tarea rutinaria que no tenga que ver con lo que a mí me pasa, ¿no? Creo que hay que reconciliar ahí deseo con aprendizaje, y por eso lo propongo en grupos reducidos o individual a ese también, porque no es lo mismo, digamos, que en el ambiente escolar específico. Y bueno, nos hablabas también de un taller ahí también muy interesante con una particularidad. Es un taller de poesía, de escritura poética, pero para mujeres. Malas poetas, nos llamaremos. Preferentemente porque no sabemos escribir ni creemos que lo sepamos hacer, en el sentido de la literatura canónica, hegemónica y perfecta, sino que vamos a jugar con lo que tengamos para decir. Y ese está especialmente dirigido a todas las que tenemos papelitos abajo de la cama o creemos que tenemos algo pendiente con la escritura o que necesitamos contar nuestras historias. Ese es puro deseo. ¿Y ya hay respuestas? ¿Ya se han inscrito? ¿Cómo va? Ay, sí, 2 o 3 aparecieron, 2 o 3. Estoy teniendo un problema ahí porque algunas me piden virtualidad y otras me piden presencialidad, ¿no? Y necesito reconciliar eso y voy a ver según la cantidad de demanda que tengan estos días y durante el mes, que es lo que quedan de días, para resolver esa modalidad. Yo prefiero presencialidad, pero bueno, también me escribieron de Playa, de Madrid. Bien. No, estoy pensando lo seductor que me resulta esto de la instancia, de la institucionalidad del taller literario tan presente en nuestra historia, digamos, incluso en las identidades comunitarias, ¿no? En cada pueblo, en cada localidad, allí donde hubo talleres literarios, que han sido canteras además de los grandes escritores que tenemos en muchos casos, incluso están haciendo un laburo ahí en el árbol de recuperación de estos espacios que si no se mantienen vivos se van a ir perdiendo. Ay, es tal cual, me resulta muy conmovedor lo que decís, porque, bueno, vos lo sabes, pero hay algo acá que tiene que ver con mi historia también y, bueno, con la Asociación Cultural El Árbol y con mi abuela particularmente, que ella es la que me llevó a mí de la mano en el camino de la literatura y con la que yo desde muy chica ayudaba a hacer ella sus talleres. Claro. De literatura en el árbol y yo desde muy pequeña era su ayudante en esas travesías por aventuras increíbles. Y ahora estoy un poco queriendo recuperar eso. Sí. Y emularlo, ¿no? De alguna manera también. Sí. Hemos aprendido a leer leyendo entre muchos, ¿no? Leyendo en comunidad, que ha sido una cosa muy importante. Digo yo, en mi propia historia, y sí hago un poco de referencialidad, grandes clásicos los leímos entre muchos, coordinados y dirigidos por María Eugenia Correas, que es la abuela de Camila, a la que está haciendo referencia, y poder pensar lo literario en términos de comunidad es muy provocativo también, porque muchas veces uno piensa que la poesía, las letras, el vínculo incluso con el libro, el ser lector es muy de puertas para adentro, una cosa que uno hace para adentro, consigo mismo y con el libro en todo caso, o con su libretita. En cambio, cuando eso se vive en comunidad, pasan otras cosas, y un poco va a ser la experiencia que tengan tus alumnos, Cami, supongo, en estas 3 propuestas que están haciendo desde el árbol y que les vamos a recordar a la gente cómo puede hacer para inscribirse o informarse. Genial, qué hermoso lo que decís. Sí, para inscribirse o informarse es este número de teléfono, el mío. Vamos a decirlo al aire. Todavía no. Sí, 284 96 70 44. 284 96 70 44, propuestas para niñeces, adolescencias, también ese taller de malas poetas para las chicas que se quieran animar a escribir, y también una instancia de activación allí en las actividades que seguramente tendrá programadas para todo este año la Asociación Cultural El Árbol. Cami, un placer enorme charlar con vos. Gracias por el contacto. Ahí está, ahí quedó el saludo. Muchas gracias, Cami. Un abrazo grande. Adiós.
Camila Espíndola, que tendrá a su cargo la coordinación de estos 3 talleres, el de escritura creativa y oratoria, el de técnicas de estudio y el de poesía para mujeres tituladas Malas Poetas. Todos van a estar sucediendo allí en el árbol.